Con el ¿Listo? nombre. ¿Me escuchan, chicos? Sí, se escucha. Ahora ya estamos terminando. Ahí está. Nuevamente, viendo el polígono como está, ¿no? La pregunta particular era que si había una obstrucción en la carótida interna, ¿cuál era el sitio que se estaba, o cuál era el área cerebral que se afectaba, ¿no es cierto? ¿Me están escuchando o estoy hablando solo? Sí, sí, de las Bueno, cerebrales, sí. listo. Entonces hablamos de que todo lo que compromete la carótida te va a generar lesión sobre la arteria cerebral media. Y todo lo que entra por la arteria basilar o por las arterias posteriores va a tener compromiso de la arteria cerebral posterior. Se dan cuenta que solamente cuando ustedes ven la anatomía y la disposición de las arterias en el polígono de Willis, se van dando cuenta hacia dónde va cada tipo de, cada una de las arterias, hacia dónde va irrigando y de dónde van saliendo. Sí, sí. Que además de Sí, eso, el sistema cerebral tiene una particularidad y es que aun cuando tenga una obstrucción en algún sitio particular, siempre va a contar con la contrarregulación del lado contralateral, es decir, va a tener la garantía de que por el otro lado le va a seguir llegando sangre. Por eso no perdemos la mitad del hemisferio, solamente perdemos porciones pequeñas de áreas que se isquemizan, a donde la microvasculatura se compromete mayormente y es donde se genera realmente el daño tisular. Pero en las lesiones muy, muy grandes, por ejemplo, yo tengo una obstrucción de la carótida que me compromete el 99% del flujo por a través de la carótida interna, seguramente si tengo la carótida contralateral sana, este paciente no va a generar ni va a manifestar síntomas neurológicos a menos de que haya un aumento o haya una disminución del flujo de la carótida contralateral. ¿Estamos? Sí, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo no les queda claro? Cuando el doctor explicó de la área del core y de la penumbra es porque recibe irrigación contralateral que no llega. Exactamente eso. La penumbra es Ok, el área que está todavía recibiendo irrigación, pero que está sufriendo un proceso de isquemia igual. Pero que el aumento exacto. de la presión intracerebral como mecanismo de regulación normal está evitando que esa área se isquemice. Por eso, como consejo, y eso va más adelante cuando hablemos de patología y de tratamiento de patologías, los pacientes que cursan con eventos cerebrovasculares isquémicos y que están hipertensos no se les baja la presión arterial, porque la presión arterial lo que está haciendo es que evite que esa área de penumbra entre en isquemia y haya un daño mayor que el que se instauró ya con el evento isquémico que está cursando. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Listo, no. Si de esa o desde esa. Tengo una computadora que quiero Entonces, cuando nosotros manejamos que el trombo o el émbolo o la placa teromatosa viajó a nivel del territorio carotidio, tenemos la sintomatología que les mencioné, que es toda esta de acá. Y si el territorio vértebro-basilar está comprometido por la presencia del trombo de la placa ateromatosa, va a ocasionar toda esta sintomatología de acá que también ya les mencioné. Continuando. De acá tengo una pregunta, disculpe doctor. ¿Qué Dígame. sería un síndrome alterno?
El síndrome alterno es un síndrome diferente al que comúnmente se presenta cuando hay una isquemia a nivel del territorio vértebro-basilar. Es decir, puede presentarse una sintomatología que no está dado por el territorio vértebro-basilar, sino por como una sintomatología carotidia, pero nosotros netamente tenemos que realizar el examen físico del paciente, el examen neurológico completo para nosotros poder identificar hacia qué lado más se va el accidente cerebrovascular que tenemos. Dentro de los laboratorios que vamos a pedir va a ser un hematocrito, un recuento plaquetario, un ionograma sérico, creatinina, glucemia y un estudio de coagulación. ¿Creen ustedes que amerite pedir a una mujer que esté en edad reproductiva una prueba de embarazo, una beta-HCG? ¿Creen ustedes que sería recomendable pedir ese examen? Sí, yo diría que sí. ¿Por qué? Por el tratamiento farmacológico que después voy a darle. Claro, porque después no la puedo reperfundir. No netamente por ese lado, pero sí tiene que... Ajá, pero sí. Sí. Era la respuesta que esperaba, pero es la respuesta correcta. Ajá. O sea, sí puede ser también por ese lado. Pero también debemos tener en cuenta que un embarazo también puede sufrir periodos en los que se ve de preeclampsia, eclampsia con daño de órgano vital. Inflamatorio procoagulante. Ujú. Fíjate que tener un feto en la panza es como tener un tumor. Se comporta de la misma forma. No se lo escucha, Doc. Los que les digo yo a los chicos acá es, el embarazo es un estado proinflamatorio y procoagulante. El feto se comporta en alguna medida como un cuerpo extraño. Incluso las mujeres tienen que desarrollar o hacen aumento de interleuquina 10 para inhibir su sistema inmunológico para evitar que haya rechazo del feto durante los 9 meses de embarazo. Uno de los eventos que se pueden presentar en las mujeres en embarazo son los eventos trombóticos. Los eventos trombóticos eventualmente pueden terminar en eventos cerebrovasculares. No es frecuente, pero puede pasar. Y el que dijo que la paciente había que ver si una mujer en edad fértil está embarazada antes de iniciar terapia trombolítica está totalmente en lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? Ah, claro, todos los tratamientos médicos o quirúrgicos que uno le va a dar a una mujer en estado en edad fértil deberían pasar eventualmente por la solicitud de una prueba de embarazo. Así que como decimos acá, no era la respuesta correcta, no era la respuesta que esperaba, pero era la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Listo, sigan. Ya, entonces vamos a pedir también pruebas de embarazo, vamos a pedir enzimas cardíacas y también un hepatograma. Ya, dentro de las pruebas también se va a realizar un electrocardiograma con 12 derivaciones debido al alto riesgo de que si el paciente presenta algún proceso isquémico, alguna fibrilación auricular, por lo general, al momento de que le manejemos al paciente puede generar un trombo y debemos tener pendientes de que si nosotros instauramos tratando de disminuir, como les dijo el doctor Casi, bueno, salvo algunas excepciones que debemos disminuir la presión arterial, pero si nosotros realizamos un tratamiento, instauramos un tratamiento de forma inmediata, podemos ocasionar que el cuadro empeore con la migración de otros trombos o de algún otro proceso isquémico a nivel cerebral. Ya, en cuanto a la tomografía computarizada, sin contraste y angiografía, nosotros, ¿qué vamos a lograr con esto? Vamos a reconocer primero la zona de infarto, la extensión, vamos a ver también o a descartar si hay alguna obstrucción a nivel del polígono de Willis y también nos va a facilitar manejar esta escala que vemos aquí, que es la de Aspex. Ya les me voy a mencionar. Esta escala de Aspex nos sirve también para instaurar el tratamiento de trombólisis, ya que tenemos por regiones, podemos ver en la región M1, que es la porción de acá,
que va a estar, digamos, si se instaura ahí un evento cerebrovascular, va a estar comprometida la región cortical anterior a la arteria cerebral media. Entonces, cada una de estas lesiones, si es que está a nivel de M2, puede ocasionar un daño en la región cortical lateral del ribete insular y así nos vamos a permitir guiar en este caso para ver cuál es la lesión y en dónde está instaurada. Ya, podemos ver un signo característico de acá, es que el signo es de una cinta insular que podemos visualizar, en el cual nos va a dar, son signos precoces de un infarto cerebral en el territorio de la arteria cerebral media. Es muy frecuente que se dé en es decir, la mayor parte de accidentes cerebrovasculares o eventos cerebrovasculares se da a nivel de esta área. Ya, en cuanto a la resonancia magnética, en sí, lo que ustedes deben recalcar de aquí es que la resonancia magnética va a ser un estudio que se va a realizar cuando nosotros no tengamos una certeza en la tomografía de ver algún accidente cerebrovascular o evento cerebrovascular mediante tomografía. En este examen se tomará en cuenta la difusión, el coeficiente de difusión de agua, el cual va a examinar en procesos agudos la movilización del líquido a nivel celular, intercelular. Entonces va a sacar un coeficiente y eso les va a servir para detectar si existe o no un evento cerebrovascular. El FLAIR, perdón, que nos da una recuperación de la inversión atenuada de fluido, así como el gradiente eco y la angiografía por resonancia que nos permitirá ver la irrigación a nivel cerebral. Así, a su vez, si nosotros tenemos una alteración tanto en la difusión como en el FLAIR, nosotros estamos frente a un evento cerebrovascular que tiene un periodo mayor a 6 horas en el que se instauró. El diagnóstico y tratamiento, primero tenemos una ventana terapéutica, la cual se va a dar entre 4.5 horas de inicio, tomando en cuenta su inicio, pero se recomienda en la guía que el tratamiento se instaure durante las 3 primeras horas del tratamiento por RTPA. Ya les voy a explicar qué es la RTPA. Y en caso de que el evento cerebrovascular tiene un periodo mayor, nosotros ya hablamos de una trombectomía mecánica cuando es superior a 6 horas o en casos selectivos de pacientes hasta 6 horas o en casos selectivos de pacientes que lleguen a un periodo de hasta 24 horas, pero solo en algunos casos, no siempre. En sí, en resumen de cómo sería la conducta, nosotros en los primeros 10 minutos debemos utilizar el ABCD. ¿Alguien me puede decir qué es el ABCD? ¿Alguien sabe qué es el ABCD? Era vía aérea, ventilación, y no me acuerdo los otros. Vamos a despejar la vía aérea, vamos a ver si no hay alguna obstrucción a nivel de la vía aérea que esté obstaculizando el paso. Vamos a ver la ventilación que tiene el paciente, vamos a ver la circulación, el estado de conciencia y nos vamos a basar con los signos vitales del paciente tomando en cuenta oximetría, frecuencia cardíaca, presión arterial. Se le va a colocar un acceso venoso periférico para ya instaurar el tratamiento, se le va a tomar las muestras de laboratorio, van a pedir una glicemia capilar, pueden hacer exámenes clínicos y neurológicos del paciente, solicitar la tomografía de cerebro, puede ser sin contraste o con contraste, vamos a realizar un electrocardiograma. Posterior a esto, a los 10 a 25 minutos siguientes, se me perdió. Vamos a revisar los antecedentes del paciente, vamos a establecer una hora de inicio de la sintomatología del paciente y vamos a realizar el examen neurológico dirigido al NIS. Ya les explico qué es el NIS. Posterior a esto, de 25 a 45 minutos, evaluaremos el estudio de imagen inicial a nivel cerebral.
Vamos a también a ver el estudio vascular para descartar obstrucciones a nivel de las porciones del polígono de Willis que les mencioné. Y en los 45 a 60 minutos vamos a evaluar las contraindicaciones para la terapia trombolítica, explicar al paciente y a los familiares la relación del riesgo-beneficio del tratamiento, el inicio del tratamiento trombolítico intravenoso y evaluar el requerimiento de la trombectomía mecánica si los pacientes pasaron el tiempo de reacción, que son las 4.5 horas que les mencioné anteriormente. Ya, entonces esta es la escala de NIS. Aquí vamos a ver primero el nivel de conciencia que tiene el paciente. Vamos a realizar preguntas con respuestas del paciente. Si es que puede responder o no, se evaluará si hay algún desorden motor, se evaluará también si hay una mirada conjugada del paciente, si hay una parálisis facial, si hay una parálisis forzada, se verá el campo visual, si hay presencia de mianosia parcial, completa o ceguera, si hay parálisis facial, si el miembro superior derecho izquierdo no tiene fuerza, tono fuerza. Si nosotros valoramos los miembros inferiores, igual de la misma manera, tono fuerza, la ataxia de miembros. También se evaluará la parte sensitiva, el lenguaje del paciente, la disartria y la extinción e inantención del paciente. En este caso, esto nos va a servir también para ver el tratamiento que se le da, ya que necesitamos que el paciente tenga cierto valor dentro de los exámenes dentro de este examen para establecer el tratamiento de trombolisis. Ya. Aquí vamos a hablar acerca ya del tratamiento. Nosotros tenemos que pueden haber dos situaciones en las que el paciente, después de que el paciente tenga un evento cerebrovascular. La primera, que es una hipotensión. Se establece en estudios que el hecho de que el paciente tenga una presión arterial sistólica menor a 100 miligramos de mercurio y una presión diastólica menor a 70 miligramos de mercurio agrava el cuadro del paciente, por lo cual nosotros debemos mantener dentro de un rango tope las tensiones arteriales, que posteriormente ya les voy a explicar. Las causas por lo general que causan esta hipotensión puede ser una disección aórtica, una hipovolemia, una insuficiencia cardíaca secundaria, isquemias miocárdicas o arritmias cardíacas. En cuanto a la hipertensión, nosotros solo debemos dar tratamiento en caso de que esta hipertensión sea mayor en lo sistólico a 220 miligramos de mercurio y una presión arterial diastólica mayor a 120. Y no se lo va a bajar a tensiones arteriales normales, sino nosotros deberíamos bajarle un 15% del basal del paciente, y eso durante las primeras 24 horas. Las causas que pueden causar lo que puede causar hipertensión son un embarazo, disección aórtica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal que se instaura de forma progresiva y signos de encefalopatía hipertensiva. Como les dijo el doctor, no se aconseja reducir la presión arterial en individuos que tengan un ACV isquémico y que aún no estén sometidos a un tratamiento trombolítico. Ya, cuando nosotros... Perdón, pero dime. una contraindicación de la no, una contraindicación de la trombólisis no es una sistólica mayor a 185 y una diastólica mayor a 110. Sí, doctora, correcto. Tu pregunta tiene toda la validez. La trombolisis tiene contraindicaciones. La trombolisis lleva al paciente o conlleva unos riesgos que hay que tener en cuenta antes de iniciarla en los pacientes que cursan con evento cerebrovascular. Más adelante el doctor, espero que la tenga, nos va a decir cuáles son los riesgos de la aplicación de la RTPA y cuáles son las contraindicaciones directas
que tiene la RTPA. ¿De acuerdo? Entonces aguanta un cachito que ya te lo Ok. van a responder. Pero sí existen No, pero, contraindicaciones para la RTPA. pero como habíamos hablado en la diapo anterior, que el tratamiento cuando tiene hipertensión, ahí en ese caso no se da, no se puede Para. hacer Bueno, no, para. Ya. fibrina. Vamos a reenfocar tu pregunta según lo que te entienden acá. Tú estás preguntando, ¿paciente hipertenso tiene indicación o contraindicación de trombolisis? Depende. Yo les dije Ok, ahora recién hace un ratito, ojo con el paciente hipertenso que cursa con evento sí, cerebrovascular, porque a estos pacientes no se les baja la presión arterial, a menos que estén en un rango de emergencia hipertensiva. Cuando hablamos de emergencia hipertensiva, presiones arteriales por encima de 180 milímetros de 120. mercurio y 220 milímetros de mercurio. Ahora, Ok, a estos pacientes no se les baja la presión, sino hasta el 15-20% durante las primeras 2 horas. Para eso se le utilizan medicamentos endovenosos de irrigación continua. El indicado para este caso específico es el labetalol. Si no tenemos labetalol, utilizaríamos nitroprusiato. Y en caso que no tengamos nitroprusiato, se puede utilizar DTG. No es el indicado, no es el recomendado, pero si no hay más, ese es el que deberíamos usar. claro, Una vez tengamos el paciente con su presión arterial controlada en un rango terapéutico menor de 180-120, podemos hacerle RTPA si no tiene ninguna otra contraindicación, porque la hipertensión no es perfecto, la hipertensión no es la única contraindicación para la RTPA. Existen indicaciones perfecto, respecto a la edad, pacientes mayores de 85 años no se deberían llevar a trombolisis con RTPA, pacientes con un NIH o muy bajo o muy alto, después te van a explicar por qué, y hay un par de notas que ahora no recuerdo, pero listo. Esas son básicamente las contraindicaciones más importantes. ¿De y acuerdo? si está ¿Es algo tu hipotenso, pregunta? le doy ionotrópicos, y si No está te escuché la hipotenso, le pregunta. doy ionotrópicos. No, para, no. No. Normalmente si tienes un paciente hipotenso Sí, y por ahí no está cursando con una CB, por ahí lo que está haciendo es otra cosa. Está haciendo una encefalopatía por bajo flujo, que es otra cosa. ok, ¿De acuerdo? bien, Yo tengo, a ver, recuerden que la perfusión tisular se da en pacientes que tienen una presión mayor de 65 milímetros de mercurio de presión arterial media. Con eso garantizo perfusión tisular. Con Mm, menos de eso, puedo tener compromiso de algunos órganos. El más sensible, obviamente, va a ser el cerebro. Si yo no estoy garantizando una presión suficiente para subirle al cerebro, seguramente se va a desconectar, el tipo se va a desplomar. Una de las causas de síncope y colapso es justamente esa, la hipotensión. Y una vez el sí, paciente cae al piso, queda desplomado en el piso, al estar en una posición de supino, sus presiones tienden a normalizar y el paciente despierta después, ¿me entiendes? Así que si tú me estás diciendo, yo tengo un sí, sí, paciente con déficit neurológico e hipotenso, yo pienso que está más bien chocado y que el tipo tiene una encefalopatía por hipoxia por bajo flujo. ¿Vamos? perfecto, sí, perfecto, Y gracias, doc. una consulta, Doc. La presión arterial no se baja porque es lo que me está, digamos, perpetuando que parte del tejido no se termine isquemiando, o sea, esta parte de penumbra, ¿no? Por eso no la Exactamente. bajo. Yo no usaría la palabra perpetuar, yo utilizaría la palabra proteger. Claro, La hipertensión perfecto. está protegiendo el tejido cerebral de no aumentar el área de isquemia. Perfecto, perfecto. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí bien? Sí, tengo ¿Alguna una otra pregunta? consulta, última. Em, lo de bajar la presión arterial, había leído por ahí que era 25%. No sé si Es el en la práctica 20%. se usa menos, no sé. Bien, sí, uno habla de un estimado aproximado. Lo ideal es que, o sea, lo importante es que sepan que no se pueden pasar del 20%, ahí está, para que eviten justamente empeorar esta área de penumbra y aumentar el área de isquemia cerebral. Yo particularmente he tenido pacientes